Ahí estaba sentado en la puerta de aquella fiesta y te apareciste. Que eras mexicano, me dijiste, que estabas de paso por acá. Y sonreías. Y después de conversar y reírnos un rato, bailamos. Y te invité a casa y no dudaste. Y llegamos pedaleando en tu bici, en esa que usabas para venirte desde lejos cada vez que visitabas la ciudad. Y que pronto era tu cumpleaños, me dijiste. Y que expondrías una obra, con una técnica en la que venías trabajando. Una técnica de dibujar observando el cuerpo con las manos y no con los ojos. Y cocinamos juntos, y nos abrazamos durante horas. Y nos besamos. Y nos reconocimos el uno al otro a través de las manos y de la mirada. Y hablamos de cine, y me mostraste cortos tuyos y yo míos. Y que en unas semanas te ibas a Buenos Aires. Y que nos encontraríamos allá, antes de tu partida a Chile, antes de que continuaras tu viaje y el espacio se abriera entre nosotros. Y cuántas cosas intensas siento cuando te pienso y cuando te miro. Y esos abrazos fuertes, y tú estás tan guapo, y el te voy a extrañar contenido. Y el no sentir las horas pasar en tus brazos, los dos apretaditos. El saber que en unos días ya no te veré por mucho tiempo. Y el reírme de lo loca que se pone la vida cuando se pone así de caprichosa. Y el olor de tus axilas, tu piel, tu hermosa verga. Y las noches en nuestros cuerpos abrazados, apretados, fundidos. Y el tiempo detenido, con tu sonrisa como en primer plano. Y la vida que se mueve, que transmuta, que sorprende y emociona. Que me hizo parte de tan hermosa aventura de conocerte. Y yo, que me pierdo en vos, que me pierdo con gusto en vos, y que por ese momento no me importa dónde ir, solo conocerte un poco más y pasar a ser parte de tu historia. Tú en mí y yo en vos. Estar enamorado de ser vulnerable y eso es difícil de asumirse. Es difícil de asumirse vulnerable. Uno se siente más vulnerable cuando está enamorado, entonces, que cuando no está. Claro, Yo al revés, a mí me empodera el amor. Estar enamorado de alguien me empodera, sí. me hace sentir vulnerable. A lo mejor es porque vos sos más libre. No sé si es un tema de libertad, Sí, porque si tienes apego, pero el apego y el amor son dos cosas distintas. sí, pero pueden venir de la mano. Sí, eso es terrible, pero uno va aprendiendo, ¿no? Con las relaciones que tuvo, y a medida que con el tiempo vas aprendiendo que el apego es una cosa distinta al amor, que, Y sí, que la manera linda de amar es amar de una forma totalmente desapegada. Cuando te enamoras de alguien, ese amor ya te queda a vos y ya es tuyo. Aunque es difícil. Después extrañas el cuerpo también y otras cosas que tal. o sea, es muy corporal nuestra relación ahora. Siempre en un principio es muy física, pero como el contacto físico así, como tan íntimo y zarpado. Al principio es muy intenso, Ujú. después se va transformando. Hay una parte del amor que es linda cuando lo físico capaz que ya no tiene la misma intensidad que al principio, pero que puedes sostener un vínculo con otra persona re lindo más allá de eso. El amor con una persona, si te dura mucho tiempo, como que lo tenés que ir reinventando a diario, ¿no? Si no se muere, no se marchita. El tema es amarse mucho a uno mismo y después poder compartir eso con otros. En concreto, a mí lo que no me gusta de que me digas así, no sé, me siento vulnerable, me siento enamorado yo también y Qué digo, pesado, no. ¿qué? ¿Por qué pesado? Te sentís que le tenés miedo. Sí, ¿Es un eso? poco, sí. Como ya decirlo me parece más difícil. Bueno, yo puedo decir, pero que vos me digas, no sé, me gusta igual, me gusta, solo Yo como... puedo decir, pero vos no. No, me parece como... Bueno, vos decís lo que decís. Si lo quisieras decir, decirlo tranquilo, que a mí me encanta.
No, vos decís lo que quieras también, ¿sabes? Me conmueve, ¿ves? Yo estoy re conmovido contigo, digo. Salado. Voy a hacer mi frente, voy a hacerle frente al amor, como un juego de ajedrez. Hacerle frente al amor, guacho. Después lo que uno haga con eso es otra cosa, pero porque te puedes transformar en un bicho dependiente del otro y todo el... Viste que hay gente que vive sufriendo por amor y todo un drama, que es por falta de amor propio, me parece que se generan esas cosas. O podés vivir la experiencia del amor como una cosa súper rica. A mí contigo lo que me está pasando es que como que me estás conectando con cosas mías, capaz más adormecidas, que siento que me estás ayudando a despertarlas y eso está de más, o sea, como que de alguna manera funcionas como una medicina en mi ser y eso está de más, es como que no hay nada, no puede haber nada negativo en eso. Claro, la otra vez hablaba con alguien del tema de la diferencia del amor y el enamoramiento también. Porque el amor es algo mucho más comprometido y que sostenés día a día. El enamoramiento es la primera etapa con una persona que la idealizás y todo te parece increíble, pero que es al principio, después se va eso. Siempre se termina yendo. Y después viene el amor, que es sostener el vínculo con el otro una vez que descubriste todos sus defectos y que se fue el enamoramiento. Y ahí tenés que ser corajudo para querer sostener eso, decir, lo voy a sostener porque quiero construir algo con esta persona. Entonces construye el amor ahí, lo sostengo. Without you, well, that could be an understatement. Oh, now I hope that I have paid the cost. They go on by now. Call on you, 'cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought.